Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Me desperté de un sobresalto con la mente aturdida después de la noche de Acción de Gracias. Mi teléfono me entregó una fría notificación. Mi cuenta bancaria había sido vaciada hasta quedar en unos pocos dólares. Los $95,000, los ahorros en los que había invertido años de sudor, desaparecidos. Afuera, el coche que había comprado recientemente no estaba, y quien estaba al volante era mi hermano adoptivo. Corrí a enfrentarlo, pero todo lo que recibí a cambio fueron los gritos y acusaciones de mis padres adoptivos, tildándome de mezquino, egoísta y desagradecido. En ese momento, los recuerdos de mi infancia volvieron en tropel. Días encerrado en el restaurante, lavando platos y sirviendo mesas como un esclavo, mientras su hijo biológico era mimado y se embolsaba mis míseras propinas como si nada. Pero esta vez no me quedaría callado. Juré que llevaría a mis padres y a mi hermano adoptivos a los tribunales para que la justicia los obligara a pagar por todo lo que me habían hecho. Hola, mi nombre es Pedro Hernández. Tengo 28 años y vivo en Seattle, Washington, donde la lluvia cae suavemente durante todo el año y el aire siempre lleva el leve aroma a café tostado. Trabajo como barista y gerente de turno en una pequeña cafetería en la esquina de Pike Street, donde preparo espumosos lattes y charlo con los clientes habituales, sobre todo desde fútbol hasta raras tormentas de nieve. Pero ese es solo mi trabajo diurno. Mi verdadera pasión es la fotografía. Me encanta deambular por las húmedas calles de Seattle, con la cámara colgando del pecho, capturando momentos en que la luz atraviesa las copas de los árboles o destella en la superficie del lago Union. Cada foto cuenta una historia, y siempre he creído que mi vida es una historia que vale la pena contar, aunque no haya sido fácil. Crecí en Boise, Idaho, en una familia de inmigrantes colombianos. Mis padres adoptivos, los Martínez, me adoptaron de bebé en un orfanato de Bogotá. Me dijeron que habían viajado miles de kilómetros para traerme a casa como si fuera un cuento de hadas. Pero la verdad estaba lejos de ser mágica. Los Martínez regentaban un pequeño restaurante colombiano en Boise que servía empanadas y arepas, donde el olor a carne a la parrilla y cebollas salteadas se adhería a mi pelo y a mi ropa durante toda mi infancia. Yo era su único hijo adoptivo junto a su hijo biológico, Diego, 2 años menor que yo. Diego era el centro de su mundo, mientras que yo era una sombra silenciosa, siempre relegado a los márgenes. A los 17 años, me escapé de casa, sin un céntimo en el bolsillo, sin una palabra de despedida. Todavía recuerdo aquella noche en Boise, el aire tan frío que mi aliento se convertía en vaho. Cogí una vieja mochila hecha jirones, la llené con algo de ropa y un cuaderno, y salí de la casa que me había enjaulado durante años. No podía soportar un día más. Las palizas, el abuso verbal, la sensación de ser un extraño en mi propia familia. Me dije a mí mismo que, aunque me muriera de hambre ahí fuera, sería libre. Y lo conseguí. Sobreviví a aquellos primeros días gracias a trabajos manuales agotadores. Cada día era una batalla para mantenerme a flote. Lavaba platos en restaurantes de mala muerte, con las manos llenas de ampollas por el agua jabonosa e hirviendo, la espalda dolorida por horas bajo tenues luces fluorescentes. Algunas noches trabajaba como cargador en almacenes hasta el amanecer, acarreando pesadas cajas en el frío Glacier de Boise por unos pocos dólares, lo justo para una barra de pan. Dormía en moteles baratos donde el hedor a moho y el sonido de las discusiones se filtraban a través de las delgadas paredes. Una vez me acurruqué en la esquina de un parque, abrazando mi mochila para calentarme cuando no podía permitirme una noche de alojamiento. Corté todo contacto con los Martínez. Ni llamadas, ni cartas. Nunca se molestaron en buscarme. Para ellos, probablemente solo fui una carga de la que se habían librado, una sombra que había desaparecido de sus vidas. Seattle es donde me encontré a mí mismo, pero el camino hasta allí fue espinoso. Empecé de la nada, trabajando hasta el agotamiento, a veces comiendo solo una vez al día para ahorrar cada céntimo. Recuerdo las mañanas despertando en una habitación de motel abarrotada, la tenue luz del sol filtrándose por ventanas polvorientas,
diciéndome a mí mismo que tenía que seguir adelante. Aunque solo fuera para demostrar que no era la persona desagradecida que me habían llamado. Compré mi primera cámara, una Nikon destartalada con una lente rayada, en una casa de empeños, usando los ahorros de 3 meses de trabajos secundarios sin parar. Esa cámara se convirtió en mi primer rayo de luz en la oscuridad. Bajé por las húmedas calles de Seattle, fotografiando la lluvia, las farolas y los rostros de desconocidos. Mis fotos empezaron a llamar la atención. Un cliente me contrató para una sesión de boda. Luego, una pequeña cafetería compró algunos paisajes para colgar en sus paredes. Empecé a vender fotos por internet. Cada dólar ganado era un testamento de que podía resurgir incluso después de haber sido empujado al fondo. La vida no es lujosa, pero estoy contento. Tengo un pequeño apartamento en Capitol Hill, unos pocos amigos cercanos y cada mañana respiro el aire de libertad por el que lo cambié todo. Pero en el fondo, siempre ha habido un vacío, una cicatriz llamada familia. Y esa cicatriz que creía curada empezó a sangrar de nuevo a través de una llamada inesperada de Helen, nuestra antigua vecina de Boise. Aquel día, su voz temblaba al otro lado de la línea mientras me contaba que mi padre adoptivo, Carlos, casi había muerto de un ataque al corazón. «Te necesitan, Pedro», dijo, sus palabras cargadas de sinceridad y un toque de súplica. «No lo dirán, pero sé que quieren que vuelvas». Me quedé de pie en mi pequeña cocina, agarrando una taza de café frío con la mente dando vueltas. Helen era una de las pocas personas en Boise que me había tratado con amabilidad, dándome galletas a escondidas cuando estaba agotado en la cocina del restaurante de los Martínez. Sabía que no llamaba solo para darme noticias sobre Carlos. Se sentía culpable. Culpable por haber presenciado los años en que fui explotado y maltratado, incapaz de hacer más que ofrecer pequeños gestos de amabilidad. «Lo vi todo, Pedro», me dijo una vez con los ojos rojos. «Ojalá hubiera podido hacer más por ti». Quizás esperaba que esta llamada reparara a la familia, me diera la oportunidad de recuperar algo del calor que nunca había tenido de verdad. Pero ni ella ni yo podíamos haber previsto que su invitación, sin saberlo, me llevaría a una trampa. No había engaño en su voz, solo la ingenuidad de alguien que creía que el tiempo podía curar todas las heridas. Quería colgar, continuar mi vida libre de los Martínez. Pero otra parte de mí, pequeña, frágil, quizás ingenuo, susurró que debía darles una oportunidad. Después de todo, me habían criado, por muy retorcido y doloroso que hubiera sido ese amor. Quizás el tiempo los había cambiado. Así que decidí volver a Boise para Acción de Gracias, mi primera vez de vuelta en más de una década. Después de años sin contacto, cogí el teléfono para llamar a mi familia adoptiva. Al otro lado, la voz de Rosa vaciló cuando oyó mi nombre y luego estalló de emoción. «Pedro, ¿eres tú?» Dios mío, pensé que nunca volvería a oír tu voz. Su voz temblaba de emoción, como si 1000 palabras intentaran salir a la vez. ¿Estás bien? ¿Cómo te va la vida en Seattle? ¿Por qué has estado en silencio tanto tiempo? Me quedé callado un momento antes de interrumpir. Solo llamo para decir que volveré a casa para Acción de Gracias. Un grito de alegría estalló al otro lado. ¿De verdad que vuelves? Oh, este es el mejor regalo para toda la familia. Tu padre estará tan feliz. No, todos estaremos tan felices. Haremos tamales, asaremos un pavo como en los viejos tiempos. Prepararé tu habitación. Nosotros. Siguió divagando, su voz tan ansiosa que parecía casi frenética, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Pero en medio de su risa y su emoción sin aliento, capté algo antinatural, como si su alegría no fuera puramente maternal. Agarré el teléfono con fuerza, manteniendo la voz tranquila. Solo voy de visita. Eso es todo, mamá. Al otro lado, Rosa continuó, sí, por supuesto. Solo vuelve. Te prepararemos una habitación. Ya verás. Las cosas serán diferentes esta vez. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Su alegría parecía más que emoción. Era como si estuviera anticipando algo preestablecido. La noche antes de irme, me senté en mi sofá, la luz de la calle filtrándose por la ventana, iluminando una foto que había colgado en la pared, un sendero neblinoso en el Parque Nacional Olympic. Me pregunté qué estaba haciendo. ¿Por qué volvía a un lugar en el que había jurado no volver a poner un pie?
Pero entonces recordé los ojos de Rosa, los raros momentos en que me llamaba hijo con amabilidad. Recordé el olor de sus tamales durante las fiestas, la forma en que Carlos solía reír a carcajadas mientras contaba historias sobre Colombia. Esos recuerdos, aunque pocos, eran como pequeñas chispas en la oscuridad de mi infancia. Quizás pensé que esta era una oportunidad para sanar o al menos para cerrar un capítulo que había dejado sin resolver durante demasiado tiempo. La semana anterior me preparé como para un viaje fatídico. No quería presentarme con las manos vacías. No quería que pensaran que volvía para mendigar o suplicar. Elegí regalos con un toque de Colombia, un recordatorio de que, a pesar de haberme ido, todavía recordaba mis raíces. Una bolsa de granos de café supremo colombiano puro tostados por mis propias manos en la cafetería, cuidadosamente envueltos en un rústico saco de arpillera atado con un cordel. Una botella de aguardiente, el licor tradicional que a Carlos le encantaba, aunque rara vez lo compartía conmigo. Me quedé en la licorería, los dedos trazando la etiqueta de la botella, recordando las noches en que se sentaba a beber solo en el porche, murmurando en un español que no podía entender. Y finalmente, una foto de un paisaje que había tomado en el lago Coeur d'Alene, impresa en un sencillo marco de madera. Mostraba un campo de cebada dorada bajo una puesta de sol con el viento susurrando libertad. Quería que este regalo fuera un mensaje de que todavía valoraba a la familia a pesar de las profundas heridas que me había infligido. El día de la partida, la llovizna de Seattle parecía rogarme que me quedara. Conduje mi coche nuevo, un Toyota Corolla plateado, mi orgullo, después de meses de duro trabajo, hacia Boise. Mi cámara estaba en el asiento del copiloto como un talismán. El viaje de 8 horas se alargó y no pude quitarme de encima una creciente inquietud. Encendí la radio, esperando que la música ahogara mis pensamientos caóticos. Pero a medida que las familiares carreteras de Boise aparecían a la vista, mi corazón latía con fuerza, como si estuviera conduciendo hacia una trampa que aún no podía ver. La casa de los Martínez apareció ante mí tal como la recordaba. Una casa baja de madera pintada de amarillo pálido con una valla blanca desconchada. El olor a comida carne a la parrilla, maíz frito y tamales salía por la ventana de la cocina, transportándome de vuelta a mi infancia. Me paré en la puerta, agarrando mi bolsa de regalos, y respiré hondo. Sonó el timbre, y cuando la puerta se abrió, allí estaba Rosa. Llevaba un delantal de flores, su pelo más canoso de lo que recordaba, pero sus ojos eran afilados como cuchillos, brillando con una chispa calculadora que no pude ignorar. «Pedro», dijo, su voz extrañamente dulce, como si estuviera interpretando el papel de una madre amorosa que nunca había sido. «Entra, hijo». La palabra hijo me hizo detenerme. ¿Cuándo fue la última vez que me llamó así? No podía recordarlo. Quizás durante esos raros momentos en que quería que trabajara extra sin quejarme. Crucé el umbral, llevando mi bolsa de regalos y un corazón apesadumbrado, sintiendo que estaba entrando en un escenario ya preparado para una actuación. El olor a carne a la parrilla y tamales salía de la cocina, mezclándose con el cálido resplandor de las luces amarillas, creando la imagen de la familia perfecta, una que nunca había tenido de verdad. La mesa del comedor estaba puesta con lujo, adornada con platos coloridos, pollo asado dorado, puré de patatas cremoso y arepas cuidadosamente apiladas junto a un vibrante cuenco de salsa. Carlos estaba sentado a la cabeza de la mesa, su gran figura imponente, su rostro sonrojado como si no le hubiera afectado la enfermedad. Me sorprendí momentáneamente. ¿Era este el hombre que casi había muerto de un ataque al corazón? Me saludó con la cabeza, su sonrisa apenas perceptible, pero sus ojos inquisitivos, como si estuviera sopesando mi valía, o más probablemente calculando lo que podía ofrecerles. «Siéntate, Pedro», dijo, su voz profunda pero forzada, como si ocultara una intención más profunda. Diego, mi hermano adoptivo, estaba sentado frente a mí, vestido con una impecable camisa blanca, mostrando una sonrisa que no pude interpretar. Empalagosamente dulce, como si estuviera interpretando el papel de un hermano cercano que ambos sabíamos que no existía. «¿Cuánto tiempo sin verte, hermano?», dijo, su voz suave como la miel.
pero sus ojos eran fríos como el acero, recorriéndome con la mirada antes de desviarla hacia nuestros padres. Forcé una sonrisa, colocando la bolsa de regalos sobre la mesa. El fragante café supremo, la botella de aguardiente y la foto enmarcada que había tomado en el lago Coeur d'Alene. Como un último esfuerzo por creer que esto era solo una cena familiar, traje algunos regalos de Seattle, dije, mi voz ligeramente temblorosa, no por miedo, sino por la creciente inquietud. Rosa asintió, pero su sonrisa era rígida, como si estuviera guardando un secreto. «Qué amable, Pedro», dijo, pero su voz era tan dulce que me dio un escalofrío y rápidamente se apartó como si temiera que mi mirada pudiera atravesar su fachada. Carlos solo gruñó, haciéndome un gesto para que me sentara, pero noté que su mano se aferraba al borde de la mesa, un pequeño gesto que delataba la tensión que intentaba ocultar. Diego se removió en su asiento, sus ojos mirando los regalos antes de apartar la vista, como si fueran una molestia que no valía la pena reconocer. Nadie los tocó. Nadie preguntó por ellos. Su indiferencia no era solo fría. Era parte de esta actuación, una forma de mantenerme en un estado de incertidumbre. Vulnerable a la manipulación. La comida comenzó con risas, tintineo de copas y historias en las que intenté participar. Rosa habló de su restaurante, ahora ampliado a 2 locales, su voz rebosante de orgullo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia mí como si midiera mi reacción. Diego se jactó de su reciente ascenso en una compañía de seguros, su sonrisa satisfecha. Carlos compartió una vieja historia sobre Colombia, pero noté que evitaba mirarme, intercambiando en cambio sutiles miradas con Rosa y Diego. Intenté comer, sonreír, pero cada bocado de tamal se me atragantaba. Algo andaba mal. Cada mirada, cada palabra de ellos llevaba una intención que no podía comprender. Entonces Carlos se levantó, sosteniendo una botella de vino tinto, su etiqueta brillando bajo la luz. «Déjame servirte una copa», dijo, su voz baja y extrañamente cálida, como si estuviera interpretando un papel desconocido. Se acercó a mi lado, sirviendo el vino en la copa que tenía delante. El líquido rojo oscuro se arremolinaba como sangre, desprendiendo un rico aroma con un ligero y agudo matiz que no pude identificar de inmediato. «Hoy, un día para el reencuentro, Pedro. Bebe por la familia», dijo, sus ojos fijos en los míos, profundos, indescifrables como un depredador observando a su presa. Agarré la copa, mis dedos apretados alrededor de su pie, mi palma sudorosa. Quería creer que era un gesto amable, que realmente querían que volviera. Pero algo en la forma en que sirvió el vino, en la forma en que Rosa asintió animándome, hizo que mi corazón se acelerara. «Bebé, hijo», dijo Rosa, su voz suave, pero sus ojos afilados como cuchillas. «Hoy es un día para dejar atrás el pasado». Levanté la copa, respirando hondo para alejar la inquietud. Tomé un pequeño sorbo, pero el líquido era amargo y pesado, diferente a cualquier vino que hubiera probado en Seattle. El sabor se aferró a mi lengua, una extraña sensación extendiéndose por mi boca como si algo no perteneciera al vino. Dejé la copa, miré a Diego y lo sorprendí mirándome, un destello de triunfo en sus ojos. Un pensamiento escalofriante me golpeó. Algo andaba mal con este vino. Quería levantarme, exigir respuestas, pero mi cabeza empezó a dar vueltas, la habitación se inclinaba a mi alrededor. La risa de Rosa se distorsionó. La voz de Carlos resonaba como si viniera de lejos. Me agarré a la mesa, tratando de mantenerme alerta, pero mis párpados se volvieron pesados. «¿Estás bien, Pedro?», preguntó Diego, su voz goteando fingida preocupación, pero su sonrisa burlona gritaba la verdad. Habían puesto algo en el vino. Intenté hablar, gritar que no estaba cansado, que algo andaba mal, pero sentía la lengua pegada a la boca. Una sensación de entumecimiento se extendió desde mis dedos por todo mi cuerpo, como si me estuvieran arrastrando a un abismo. Mi visión se nubló, la habitación se desvaneció en la oscuridad. Lo último que recordé antes de desplomarme fue la mirada de Diego. Miró a nuestros padres, luego sonrió con suficiencia, como si todo hubiera salido según el plan. Oí el tintineo de las copas, la voz de Carlos diciendo, «por la familia, por nuestro futuro». Luego todo quedó en silencio y caí en un sueño intranquilo e ineludible. Mi cuerpo rindiéndose a la trampa que habían tendido.
Abrí los ojos, la cabeza me martilleaba como si me hubieran golpeado con un mazo, un dolor incesante en las sienes. Tenía la boca seca, la lengua pesada como el plomo, y una oleada de pavor me oprimió el pecho. Estaba tirado en el viejo sofá de la sala de estar de los Martínez. Una fina manta me cubría holgadamente. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas, iluminando el suelo de madera rayado. Y el tic-tac constante del reloj de pared resonaba como si contara los segundos de esta pesadilla. Me puse en pie tambaleándome, mis manos temblorosas buscando la bolsa a mi lado. Mi cámara seguía allí, intacta, pero mi cartera estaba vacía. Ni un solo céntimo. El corazón se me hundió como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Agarré mi teléfono, con los dedos temblando. Una notificación del banco brillaba en la pantalla de bloqueo. El pecho se me oprimió, se me cortó la respiración. Abrí la aplicación frenéticamente, inicié sesión y la pantalla mostró una fría verdad. El saldo de mi cuenta era de apenas $3,27. Los $95,000. El dinero, en el que había invertido años de sudor y lágrimas, ganado con turnos de barista, fotografía de bodas bajo la lluvia, noches sin dormir, editando fotos para ventas online. Desaparecido. Me apresuré a revisar el historial de transacciones. La pantalla mostraba una línea escalofriante, una transferencia masiva ejecutada a las 2 a.m. a una cuenta a nombre de Diego Martínez, mi hermano adoptivo. Se lo había llevado todo. Mis sospechas se hicieron más fuertes. Salí corriendo descalzo sobre el suelo frío, esperando que mi coche nuevo, el Toyota Corolla plateado, mi orgullo, todavía estuviera allí. Pero el patio delantero estaba vacío. Solo quedaban débiles huellas de neumáticos en la tierra, burlándose de mí. El coche, el que había conducido desde Seattle, el que pulía cada fin de semana, había desaparecido. Recordé la sonrisa de Diego y un pensamiento horrible me golpeó. Se lo había llevado por la noche mientras yo estaba inconsciente para venderlo, para ocultarlo, o simplemente para despojarme de todo lo que tenía. Volví a entrar en la casa como una tormenta, con el corazón acelerado, la sangre hirviendo. En la cocina, Carlos, Rosa y Diego estaban sentados alrededor de la mesa, tomando café como si nada hubiera pasado. El aroma del café supremo que había traído como regalo llenaba el aire, pero no hizo nada para calmarme. ¿Dónde está mi dinero?, grité, mi voz quebrada por la rabia y el pánico. ¿Dónde está mi coche? Rosa levantó la vista, sus ojos muy abiertos con fingida sorpresa. ¿Dinero? ¿Coche? ¿De qué estás hablando, Pedro?, preguntó, su voz temblorosa como si estuviera ofendida. Carlos dejó su taza de café con el ceño fruncido en una confusión cuidadosamente calculada. ¿Qué te pasa? Entrando aquí a gritos de esa manera. Si ha pasado algo, explícalo claramente. Diego, al otro lado de la mesa, tomó un sorbo de café, una fugaz sonrisa burlona cruzó su rostro antes de desvanecerse como si estuviera reprimiendo un secreto. Cálmate, hermano, dijo, su voz suave como el veneno. Quizás estás confundido. ¿Confundido? Rugí, levantando mi teléfono, la pantalla mostrando el extracto bancario con su fría acusación. Una transferencia de $95,000 a la cuenta de Diego Martínez a las 2 a.m. Esto es confusión. Mis $95,000 enviados directamente a la cuenta de Diego. Y mi coche, el que aparqué aquí anoche. ¿Dónde está? Señalé a Diego con la respiración agitada, la sangre ardiendo. ¿Qué hiciste con él? La expresión de Rosa cambió de la falsa sorpresa a una frialdad escalofriante. ¿Cómo te atreves a levantarle la voz a tu hermano, Pedro?, dijo, su voz tranquila pero aterradora. Carlos se levantó, señalándome, con el rostro rojo de ira, o quizás por haber sido descubierto. Mocoso desagradecido. Egoísta, mezquino. Te criamos, te dimos un techo, y ahora te atreves a acusar a tu familia. ¿Quién te crees que eres, agitando esa cosa? Señaló mi teléfono con el dedo. Y calumniándonos. Diego se sentó en silencio, pero sus ojos brillaban de triunfo como si saboreara la actuación. Me deshice de sus excusas, listo para abalanzarme sobre mi hermano adoptivo. Pero Carlos se interpuso, bloqueándome el paso hacia Diego. Su rostro enrojecido, su voz un gruñido. Basta, Pedro. ¿Quién te crees que eres, acusando a esta familia? No tienes nada. Ni dinero, ni coche, ni familia.
¿Fuera de mi casa ahora? Las palabras de Carlos me golpearon como un puñetazo. No por su peso, sino porque reabrieron viejas cicatrices, recuerdos que había intentado enterrar hace mucho tiempo. Rosa estaba de pie detrás de él, con los ojos fríos y afilados, los labios apretados como si contuviera una tormenta. Diego, todavía sentado, sonreía con un brillo desafiante, su expresión como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Quería gritar, hacer añicos su fachada de mentiras, pero una avalancha de recuerdos surgió, ahogándome en los días oscuros de mi infancia. Me vi a mí mismo, un niño de 10 años, atrapado en la asfixiante cocina detrás del restaurante de los Martínez. Mis manos sumergidas en una palangana de agua helada con jabón. La piel agrietada y sangrando, cada corte un recordatorio de mi lugar. El olor a grasa quemada y cebollas salteadas se aferraba a mi pelo, a mi ropa, marcándome como nada más que un sirviente, una máquina sin nombre. «Date prisa, Pedro», ladraba Rosa, blandiendo un cucharón de madera. Sus ojos, afilados como cuchillas, estaban desprovistos de piedad. ¿Quieres que los clientes se vayan por tu lentitud? Inútil. Apreté los dientes, agarrando la esponja hasta que me temblaron las manos, las lágrimas asomando pero contenidas. Sabía que si lloraba, me abofetearía, me llamaría débil delante de todos. Aquellos días estaba encadenado al trabajo desde el amanecer hasta que las calles de Boise se desvanecían en la oscuridad, lavando enormes pilas de platos, cargando pesadas bandejas de comida, fregando suelos hasta que mis rodillas cedían, mientras Diego, el mimado hermano menor, holgazaneaba en el mostrador, mordisqueando empanadas calientes, bromeando con los clientes como si fuera el centro del universo. Recordé el día en que me atreví a pedir dinero para los libros del colegio, una pequeña esperanza de escapar de esa cocina. Tenía 12 años, de pie ante Carlos, agarrando una nota del profesor, el sudor goteando por mi frente. «Papá, necesito dinero para los libros», tartamudeé, mi voz apenas audible, como si temiera que el viento se la llevara. Me miró, sus ojos fríos como el hielo, y luego soltó una risa despectiva. «¿Libros? ¿Crees que imprimo dinero, sanguijuela?», rugió, arrebatándome la nota de la mano, asiendo trizas ante mis ojos, los trozos cayendo como fragmentos de mis sueños. ¿Quieres estudiar? Gánatelo tú mismo. Me quedé helado, con el corazón destrozado, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. A partir de entonces, escondí las míseras propinas que los clientes amables me daban, guardándolas en una vieja caja de lata bajo mi cama, un secreto que nadie podía saber. Pero Diego siempre la encontraba. Se colaba en mi habitación, revolvía mis cosas y se llevaba hasta el último céntimo, solo para aparecer con zapatos nuevos o un teléfono reluciente. «Muchas gracias, Pedro», decía, su sonrisa burlona como si robar mi dinero ganado con tanto esfuerzo fuera un juego. Rosa lo veía todo, pero solo alborotaba el pelo de Diego, riéndose. «Deja que tu hermano se divierta. No seas tan mezquino». Mezquino. La palabra se grabó en mi mente. Un corte profundo, una excusa para la injusticia que soporté. Por la noche, me acurrucaba en mi destartalada cama de hierro en un rincón de la habitación, escuchando las risas de la sala de estar. Carlos contando historias de Colombia. Rosa elogiando a Diego como el más listo de la familia. Diego presumiendo de sus altas notas en la escuela, un lugar al que rara vez podía ir. «El restaurante está lleno. Te quedas a trabajar», ordenaba Carlos cada vez que pedía ir a la escuela. Su tono no dejaba lugar a protestas. Los raros días que lograba ir a clase, siempre era el último en llegar. La ropa apestando a grasa, los libros incompletos, los ojos hundidos por el agotamiento. Mis compañeros me miraban, algunos con lástima, otros con burla, pero yo no quería lástima. Solo quería ser tratado como una persona, ser llamado parte de una familia. Pero para los Martínez, yo era una herramienta. Un par de manos para lavar platos hasta sangrar. Una espalda para cargar bandejas hasta romperse. Una sombra para absorber su ira cuando el restaurante estaba lleno o Diego metía la pata. El recuerdo más doloroso fue la noche en que dejé la casa de los Martínez a los 17 años. Estaba de pie en el rincón oscuro de mi habitación, agarrando las correas de una mochila hecha jirones,
llena de unas cuantas camisetas viejas y un cuaderno de sueños inacabados. Me había preparado durante semanas, ahorrando cada céntimo de trabajos secundarios en una panadería cercana, escondiéndolos en un calcetín viejo bajo las tablas del suelo. Aquella noche, el viento de Boise aullaba a través de las grietas de la ventana, helándome hasta los huesos. Salí de la casa con el corazón pesado como una piedra, pero no miré atrás. No me fui por resentimiento, sino por agotamiento, agotado de ser un extraño en esa casa. Mientras las tenues farolas proyectaban mi sombra en el pavimento, me prometí a mí mismo que no dejaría que me volvieran a hacer daño. Pero ahora, de pie en esta cocina, frente a las personas que me robaron la infancia, me di cuenta de que la historia se repetía. Se habían llevado mis $95,000, el coche por el que había sudado sangre y lágrimas, y la última pizca de confianza que había depositado en ellos. El señor Carlos seguía allí, bloqueando el paso de Diego, sus ojos llameando como si pudieran reducirme a cenizas. La señora Rosa apretó los labios, sus manos agarrando con fuerza su taza de café. Mientras que Diego, él estaba allí sentado, sonriendo con suficiencia, mirándome como si fuera un tonto. Levanté mi teléfono, la pantalla todavía mostrando el extracto bancario, la fría y dura prueba de la transferencia de las 2 a.m. ¿Creen que voy a dejar esto así?, dije, mi voz temblorosa pero afilada, cada palabra escupida desde mi pecho. ¿Creen que sigo siendo aquel niño de antes que agachaba la cabeza y se marchaba? Esta vez no. Esta vez haré que todos paguen. El señor Carlos se mofó, su sonrisa era la de un hombre convencido de que era intocable. Pagar, gruñó, acercándose, su aliento apestando a café. No tienes nada, Pedro. Te atreves a amenazarnos, te atreves a enfrentarnos, perderás como siempre lo haces. La señora Rosa asintió, sus ojos fríos como el hielo. ¿Has olvidado cómo te criamos?, dijo, su voz dulce pero cargada de veneno. Deberías estar agradecido, no estar aquí haciendo acusaciones. Diego no dijo nada, solo tomó otro sorbo de café, pero sus ojos parpadearon con un atisbo de inquietud. La primera vez que lo veía sin tener el control total de la situación. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero en lugar de quebrarme, solo avivaron el fuego dentro de mí. Miré directamente a los ojos del señor Carlos, luego a los de la señora Rosa, luego a los de Diego, y supe que este era el momento decisivo. Había guardado silencio durante demasiado tiempo, dejando que me explotaran. Desde las míseras propinas de mi infancia hasta el dinero y el coche que había sudado para ganar, pero no más. Respiré hondo, el frío aire de Boise llenando mi pecho, haciéndome sentir más alerta que nunca. Lo juro, dije, mi voz baja pero resuelta. Los llevaré a los tres a los tribunales. Los demandaré por explotarme desde que era un niño, por robarme mi dinero y mi coche. No dejaré que me roben el futuro de nuevo. Ese juramento no eran solo palabras, era una promesa a mí mismo. Al tembloroso niño Pedro, en la cocina del restaurante, a las noches sin dormir en Seattle, reconstruyendo mi vida. El señor Carlos se rió, pero el sonido ya no me asustaba. ¿Demandarnos?, se burló, señalándome. ¿Crees que tienes las agallas para eso? Un fotógrafo don nadie, un nada atreviéndose a demandar a la familia Martínez. Solo te convertirás en el hazmerreír. La señora Rosa negó con la cabeza como si yo fuera un niño tonto. No empeores las cosas, Pedro, dijo. Simplemente vete como lo hiciste antes. Será mejor para todos. Pero yo no era el Pedro de hace 10 años. Ya no era el niño que se fue de casa con el corazón roto. Había aprendido a mantenerme erguido, a luchar. Los miré una última vez, mi mirada firme. Ya verán, dije, mi voz tranquila pero cargada de una fuerza que no sabía que poseía. Les demostraré que están equivocados. Me di la vuelta y salí de la cocina, el aroma del café supremo flotando en el aire, pero ahora solo me recordaba que les había dado un pedazo de mi alma, solo para ser traicionado a cambio. Salí al patio, el viento frío soplaba a mi lado, llevándose los recuerdos dolorosos. El patio delantero estaba vacío, donde una vez estuvo Miqueala. Ahora solo quedaban débiles marcas de neumáticos. No tenía coche, ni dinero, pero tenía pruebas. El extracto bancario, los recuerdos de años de explotación y una férrea determinación.
Saqué mi teléfono y llamé a Jake, mi amigo abogado en Seattle. Jake, dije, mi voz ronca por el agotamiento pero no menos decidida. Necesito tu ayuda. Se lo llevaron todo. Mi dinero, mi coche, todo. Quiero demandarlos. Jake guardó silencio por un momento y luego respondió, envíame todo lo que tengas, Pedro. Empezaremos por ahí. Colgué, la luz del sol de la mañana golpeando mi rostro y sentí una extraña sensación de liberación. No porque hubiera ganado, todavía no. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez ya no me sentía una víctima. Era Pedro Hernández, el hombre que sobrevivió a los días más duros, que construyó una vida de la nada, y ahora usaría esa misma fuerza para reclamar justicia. Miré hacia la casa de color amarillo pálido una última vez, no con dolor, sino con una promesa. Volvería, no para suplicar, sino para hacerles enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Tomé el último autobús de vuelta a Seattle. Sentado junto a la ventana, las luces de la calle parpadeando en el cristal. Pensé en mi pequeño apartamento en Capitol Hill, la foto del lago Coeur d'Alene colgada en la pared, los campos de cebada dorada brillando bajo el atardecer. Esa foto era un recordatorio de que aún podía encontrar luz incluso en los días más oscuros. Pero ahora, mientras el autobús recorría las sombrías carreteras de Idaho, mi corazón ya no se sentía tan pesado como antes. En cambio, una llama constante de determinación ardía en mi pecho. Había perdido dinero, mi coche y la última pizca de confianza que tenía en la familia Martínez, pero no me había perdido a mí mismo. Y usaría esa fuerza para recuperar lo que era mío. De vuelta en mi apartamento de Seattle, sentí la frágil paz de un espacio familiar. La pequeña habitación con el tenue olor a café del rincón de la cocina. El sofá gastado donde a menudo me sentaba a editar fotos, y la foto del lago Coeur d'Alene en la pared, recordándome silenciosamente lo que había construido de la nada. Abrí mi portátil y volví a revisar el extracto bancario, la única prueba que tenía de la transferencia de $95,000 a la cuenta de Diego a las 2 a.m. La pantalla se iluminó, el texto frío como una acusación silenciosa. Lo guardé en un archivo separado, hice capturas de pantalla y se las envié a Jake, mi amigo abogado. Esta es la primera prueba, le escribí. ¿Qué puedes hacer con esto? Jake respondió de inmediato, su voz firme al otro lado del teléfono. Este es un buen comienzo, Pedro. Una transferencia no autorizada es un delito grave, pero necesitaremos más pruebas para implicar a toda la familia, especialmente si quieres demandar por explotación laboral infantil. ¿Tienes algo más? ¿Algún documento, testigos o algo relacionado con esos años en Boise? Me quedé en silencio, mi mente trabajando a toda velocidad. Esos años eran como un libro que había intentado cerrar, pero ahora tenía que abrirlo de nuevo, pasando por cada página dolorosa para descubrir la verdad. Empecé al día siguiente. Después de cada turno en la cafetería, dedicaba tiempo a reunir pruebas. Hurgué en una vieja caja de recuerdos debajo de mi cama, una lata oxidada que contenía retazos de mi infancia. Dentro, encontré un cuaderno donde había garabateado notas a los 14 años sobre mis días trabajando en el restaurante de la familia Martínez. La letra desordenada enumeraba las horas que trabajaba desde la madrugada hasta la medianoche, sin paga, sin un día libre. Sábado, lavé platos 8 horas, serví 4 horas. Diego se llevó una propina de $3. Domingo, fregué suelos, limpié mesas, me regañaron por ser lento. Esas palabras ingenuas eran una prueba vívida de los años en que fui explotado. Fotografié cada página y se las envié a Jack. También contacté a la señora Helen, la vecina que me había llamado para contarme lo de mi padre adoptivo. Por teléfono, su voz temblaba. Pedro, vi cómo te trataban. No te merecías eso. Si necesitas que diga algo en el tribunal, lo haré. Anoté sus palabras, sintiendo que había encontrado una chispa en la oscuridad. La señora Helen aceptó ser testigo, relatando las veces que me vio trabajando como un adulto mientras Diego era mimado. A continuación, revisé el rastreador GPS del coche.
una función que había instalado en mi Keala antes de conducir a Boise. La aplicación mostraba que el coche se había movido a un solar en las afueras de Boise, no lejos de la casa de los Martínez. Le envié la información a Jack y un pensamiento escalofriante me golpeó. Diego podría haber vendido el coche o haberlo escondido para cubrir sus huellas. Jack me tranquilizó. Si el coche sigue allí, podemos rastrear la transacción. Mantén la calma. Déjame investigar más a fondo. Cada paso que daba, cada prueba que reunía, era como un ladrillo en el muro de la justicia que estaba decidido a construir. Me puse en contacto con un antiguo compañero de trabajo del restaurante de los Martínez, alguien con quien había trabajado en Boise. Juan, que ahora vivía en Portland, todavía recordaba aquellos días con claridad. Te trataban como a un esclavo, Pedro, dijo por teléfono, su voz llena de ira. Te vi trabajar hasta que te desplomabas mientras Diego se sentaba a jugar. Si me necesitas, testificaré en el tribunal. Las palabras de Juan fueron como una ráfaga de viento que avivó mi determinación. Anoté su declaración, añadiéndolo a la lista de testigos. Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que esta lucha no era solo para recuperar mi dinero y mi coche. Era para reclamar mi infancia, para hacer responsables a quienes me explotaron. Una noche, sentado en mi apartamento, mientras la luz de la calle se filtraba por la ventana, me escribí una carta a mí mismo, un recordatorio de que no solo estaba luchando por mí, sino por el tembloroso niño, Pedro, en la cocina del restaurante que una vez soñó con un día en que sería libre. Te mereces esto, Pedro, escribí. Te mereces justicia. Unas semanas después, Jack llamó, su voz rebosante de emoción. Pedro, tenemos suficiente para presentar la demanda. El extracto bancario, el GPS del coche, los testimonios de Helen y Juan, todos son pruebas sólidas. Redactaré la denuncia acusando a Diego de robo y a tus padres adoptivos de explotación laboral infantil. ¿Estás listo? Respiré hondo, mirando la foto del lago Coeur d'Alene en la pared. ¿Estoy listo?, dije, mi voz firme. El día que se envió la citación judicial a la casa de los Martínez, imaginé sus caras al abrir el sobre. El señor Carlos, el hombre siempre engreído con su sonrisa despectiva, seguramente se quedaría helado por un momento, dándose cuenta de que no podía superar esto con su rugido habitual. La señora Rosa, cuyos ojos gélidos me habían hecho temblar tantas veces, probablemente entraría en pánico, sus lágrimas ya no podrían ocultar la verdad. Y Diego, el hermano adoptivo que sonreía cada vez que me arrebataba mis míseras propinas, ya no estaría sonriendo. Solo pensar en ese momento me llenó de una extraña mezcla de dolor, satisfacción y arrepentimiento por lo que podría haber sido una familia de verdad. Una semana después, Jack me escribió diciendo que la familia Martínez se había puesto en contacto, intentando negociar. Me llamaron ayer, dijo. Rosa estaba llorando, diciendo, estás destruyendo a la familia. Carlos amenazó con contrademandar, pero no tienen base para hacerlo. ¿Quieres reunirte con ellos? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un número desconocido de Boise. Respondí, y la voz temblorosa y llorosa de la señora Rosa se escuchó. Pedro, hijo mío, ¿cómo has podido hacerle esto a tu familia? Te criamos. ¿No te acuerdas? Retira la demanda y arreglaremos esto en privado. El señor Carlos interrumpió, su voz brusca. ¿Quieres arruinar nuestra reputación? Detén esto, Pedro, por tu propio bien. Oí a Diego murmurar algo en el fondo, pero no se atrevió a hablar. Permanecí en silencio, dejando que sus súplicas cayeran en el vacío. Luego dije, mi voz fría como el hielo, tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto. Ya no. Nos vemos en el tribunal. Colgué, con el corazón acelerado, pero no de ira, porque sabía que, por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Unos días después, mientras preparaba café en mi apartamento, sonó el timbre. Abrí la puerta, y allí estaban, los tres, el señor Carlos, la señora Rosa y Diego, apiñados en el estrecho pasillo de Capitol Hill. La señora Rosa se cubría el rostro, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus ojos seguían siendo afilados como si estuviera interpretando una obra bien ensayada. Pedro, hijo mío, sollozó.
No puedes hacernos esto. Somos familia. El señor Carlos estaba detrás de ella, con el rostro sonrojado, pero su voz se suavizó casi suplicante. Retira la demanda, Pedro. Te devolveremos el dinero, el coche. No lleves esto demasiado lejos. Diego, por primera vez, bajó la cabeza, murmurando, hermano, me equivoqué. Perdóname. Los miré uno por uno, sintiendo como si estuviera viendo fantasmas familiares de mi infancia. Me mantuve erguido, mi voz fría pero firme. Tuvieron décadas para ser una familia. Eligieron quitármelo todo. Ahora afronten las consecuencias. Cerré la puerta de un portazo, cortando sus palabras, mi corazón latiendo con fuerza pero inquebrantable. Me habían perdido y no dejaría que me quitaran nada más. En los días que siguieron, volví a mi vida en Seattle. Pero cada paso que daba, cada café que preparaba, cada foto que tomaba, llevaba un único propósito: justicia. Ya no era el tembloroso niño Pedro en la cocina del restaurante. Ya no era el hijo adoptivo que se doblegaba ante las duras palabras. Era Pedro Hernández, de 28 años, y estaba listo para enfrentarme a la familia Martínez en el tribunal. Llegó el día del juicio y el cielo de Boise estaba nublado, como si los propios cielos contuvieran la respiración. El tribunal de distrito era un edificio antiguo con fríos pasillos de piedra y el eco de las pisadas. Entré en la sala del tribunal, agarrando el pequeño maletín que contenía los documentos que Jack había preparado, el extracto bancario, los datos del GPS del coche, el cuaderno de la infancia con sus anotaciones garabateadas y los testimonios de la señora Helen y Juan. Jack me dio una palmada en el hombro, sus ojos rebosantes de confianza. Tenemos todo, Pedro, dijo. Hoy le dirás al mundo la verdad. Asentí, afirmando mi resolución. La familia Martínez entró en la sala y por primera vez los vi sin su arrogancia habitual. El señor Carlos llevaba un traje gris descolorido, sus hombros ligeramente encorvados como si el peso de la citación lo aplastara. La señora Rosa, con un sencillo vestido negro, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras agarraba un pañuelo. Diego, con la cabeza gacha, caminaba lentamente, sus ojos evitando los míos. Se sentaron al otro lado de la sala, separados por la barrera de madera pulida de las mesas de los abogados. Pero la distancia no podía ocultar la tensión que emanaba de ellos. La jueza, una mujer severa de mediana edad, golpeó su mazo para dar comienzo al proceso. Jack se levantó, presentando el caso con una voz tranquila pero aguda. Señoría, comenzó. Tenemos pruebas claras de que el acusado, Diego Martínez, transfirió ilegalmente $95,000 de la cuenta bancaria del demandante, Pedro Hernández, la noche de Acción de Gracias. Además, un Toyota que a la propiedad del señor Hernández fue robado, y los datos del GPS muestran que fue trasladado a un solar en Boise por Diego Martínez. Además, acusamos al señor Carlos y a la señora Rosa Martínez de explotar el trabajo del señor Hernández como niño durante los años que vivió bajo su tutela. Jack expuso cada prueba, el extracto bancario, los datos del GPS del coche, el cuaderno con las notas garabateadas del joven Pedro y los testimonios de la señora Helen y Juan, que habían sido testigos de las injusticias que sufrí. Cuando Jack colocó el cuaderno en el estrado de la jueza, vi a la señora Rosa bajar la cabeza, sus manos aferrando el pañuelo con fuerza. El señor Carlos carraspeó como si intentara romper el silencio, pero sus ojos evitaron los míos. Diego se removió incómodo en su asiento, con el rostro pálido. Su abogado, un hombre bajo con gafas de montura dorada, se levantó para replicar. Señoría, dijo, su voz suave pero poco convincente. La familia Martínez crió al señor Hernández desde muy joven, proporcionándole un hogar, comida y amor. Estas acusaciones son infundadas, simplemente el acto vengativo de un hijo desagradecido. El dinero fue un malentendido familiar y el coche solo fue tomado prestado temporalmente. En cuanto a la explotación laboral, eran solo tareas domésticas como las que hace cualquier niño para ayudar a su familia. Me hervía la sangre. Tareas domésticas. Quise gritar. Las tareas domésticas no implican lavar platos hasta que te sangran las manos, servir durante horas sin descanso o que te nieguen la escuela para trabajar como un esclavo. Jack me puso una mano en el hombro, sintiendo la ira que crecía en mí. Cálmate, susurró.
Deja que cabe en su propia tumba. La señora Helen fue llamada al estrado. Caminó lentamente, su pelo plateado brillando bajo las luces de la sala. Vi a Pedro trabajando como un adulto en el restaurante de la familia Martínez, dijo, su voz temblorosa pero clara. Lavaba platos, fregaba suelos y servía desde la mañana hasta la noche mientras Diego, su hijo biológico, se sentaba a jugar. Oí a Carlos llamarlo desagradecido. Oí a Rosa regañarlo por pedir dinero para comprar libros. Eso no eran tareas domésticas, eso era explotación. Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas por toda la sala. Vi a la señora Rosa inclinar aún más la cabeza como si intentara escapar de las miradas a su alrededor. Juan, mi antiguo compañero de trabajo, subió al estrado a continuación. Relató los días en que me desplomaba de agotamiento en la cocina, las veces que Diego se llevaba mis propinas sin que nadie interviniera. A Pedro no lo trataban como a un miembro de la familia, dijo, su voz cargada de indignación. Era un trabajador no remunerado, mientras Diego era mimado. Cada una de las palabras de Juan era como un martillo golpeando el muro de mentiras que la familia Martínez había construido. Cuando llegó mi turno, subí al estrado, con el corazón acelerado pero mis pasos firmes. Miré directamente a la jueza y luego a la familia Martínez. No quiero estar aquí por venganza, dije, mi voz baja pero clara. Solo quiero justicia. Me quitaron la infancia, obligándome a trabajar como un esclavo desde muy joven. Y en la noche de Acción de Gracias, se llevaron $95,000 y mi coche, cosas por las que trabajé incansablemente para ganar. Ya no pido su amor, solo quiero que paguen por lo que han hecho. El abogado de la familia Martínez intentó desviar el tema. Me llamó egoísta, afirmando que estaba calumniando a la familia que me crió. Argumentó que el dinero fue un regalo familiar y que el coche simplemente fue prestado. Pero la jueza interrumpió pidiendo ver el extracto bancario y los datos del GPS. Cuando examinó mi cuaderno, sus ojos se entrecerraron y supe que veía la verdad en esas líneas garabateadas. El juicio se prolongó durante todo el día, cada minuto se sentía como una batalla. La familia Martínez intentó mantener una fachada de calma, pero vi cómo se resquebrajaban. La señora Rosa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de desesperación. El señor Carlos murmuró algo a su abogado, mientras Diego mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Cuando la jueza declaró un receso para revisar las pruebas, salí fuera, respirando el aire frío de Boise. Jack me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste genial, dijo. No tienen escapatoria. Asentí, pero mi corazón seguía inquieto. Había dicho la verdad, había puesto todo en la balanza de la justicia. Pero, ¿estaría la justicia de mi lado? De pie bajo el cielo gris de Boise. Pensé en la foto del lago Coeur d'Alene colgada en mi apartamento en los campos de cebada dorada brillando bajo el atardecer. Esa foto me recordaba que la luz siempre existe incluso en los días más oscuros. Al día siguiente, la sala del tribunal estaba abarrotada. El aire era denso, como si todos contuvieran la respiración, esperando el veredicto. La jueza, con su rostro severo, entró, sus ojos afilados, pero sin revelar ninguna emoción. Me senté junto a Jack, agarrando el borde de mi silla, mi corazón latiendo con fuerza. La familia Martínez se sentó frente a nosotros, pero ya no tenían la confianza del primer día. El señor Carlos sostenía la mano de la señora Rosa, pero ambos evitaban mi mirada. Diego, con un traje azul grisáceo, parecía un niño atrapado con las manos en la masa, sus ojos esquivando los míos, sus hombros caídos. La jueza golpeó su mazo y la sala quedó en silencio. Después de revisar las pruebas y los testimonios, comenzó, su voz baja y clara. Este tribunal declara al acusado Diego Martínez culpable de robo mayor. Las pruebas del extracto bancario y los datos del GPS demuestran que transfirió ilegalmente $95,000 de la cuenta del demandante, Pedro Hernández, y robó su Toyota Takeala. Oí una exhalación brusca del lado de la familia Martínez, pero mantuve mis ojos fijos en la jueza, sin querer perderme ni una sola palabra. Continuó, en cuanto a los cargos de explotación laboral infantil contra el señor Carlos Martínez y la señora Rosa Martínez,
el tribunal considera que las pruebas, incluyendo el cuaderno del señor Hernández y los testimonios de la señora Helen Carter y el señor Juan Álvarez, son convincentes. Los acusados obligaron al señor Hernández a trabajar en condiciones duras como niño sin remuneración, y lo privaron de su derecho a la educación. Esto no eran tareas domésticas, sino explotación laboral infantil, una grave violación de la ley. La señora Rosa rompió a llorar, sus sollozos resonando en la sala. Pero no sentí lástima. Esas lágrimas no podían borrar los años en que fui tratado como un esclavo. La jueza dictó la sentencia. Diego fue condenado a 3 años de prisión por robo, junto con una orden de devolver la totalidad de los $95.000 y el coche, o su valor equivalente si había sido vendido. El señor Carlos y la señora Rosa fueron condenados por explotación laboral infantil, recibiendo cada uno una sentencia de 2 años de prisión y la orden de pagar daños y perjuicios por mi sufrimiento emocional. Cuando el mazo golpeó, una fría ráfaga de aire me recorrió como si una puerta al pasado se hubiera cerrado finalmente. El señor Carlos inclinó la cabeza, sus manos aferradas a la silla con fuerza. La señora Rosa se cubrió el rostro, sollozando incontrolablemente, pero yo sabía que no era remordimiento. Era el colapso del muro de mentiras que habían construido a lo largo de los años. Diego, por primera vez, me miró, sus ojos vacíos como si toda su arrogancia se hubiera desvanecido. Al salir de la sala del tribunal, salí al exterior. El sol de la tarde brillaba sobre las calles de Boise, cálido y suave, un marcado contraste con el viento frío del día anterior. Jack caminaba a mi lado, sonriendo. «Felicidades, Pedro», dijo. «Lo conseguiste». Asentí, pero por dentro no sentí el triunfo que esperaba. No estaba feliz porque la familia Martínez fuera castigada, sino porque por fin era libre. Libre de los años de explotación, de las acusaciones de ser desagradecido, de la sombra de una familia que nunca fue realmente mía. De vuelta en Seattle, me senté en mi pequeño apartamento, la luz de la calle filtrándose por la ventana, iluminando la foto del lago Coeur d'Alene. Pensé en mi viaje. Desde el niño atrapado en la cocina del restaurante hasta el hombre de pie en un tribunal exigiendo justicia. Había aprendido que la familia no son quienes te crían, sino quienes te respetan y te valoran. La señora Helen, Juan, Jack, ellos eran mi verdadera familia. Los que estuvieron a mi lado cuando más los necesité. Cogí mi cámara, salí al balcón y tomé una foto de las calles de Seattle bajo una ligera llovizna. Las luces de neón se reflejaban en el pavimento mojado, creando una escena brillante. Me dije a mí mismo, este es un nuevo comienzo. La justicia no es solo un veredicto judicial. Es como elijo vivir, avanzando, libre, fuerte y sin ataduras del pasado. Seguiría preparando café, tomando fotos y contando historias a través de mi objetivo. Pero, sobre todo, viviría para mí, no para demostrarle nada a nadie. La lección que saque de todo esto: nunca dejes que nadie defina tu valor. Levántate, aunque no tengas nada más que tus propias manos, y lucha por lo que mereces. La justicia no siempre llega fácilmente, pero vale la pena buscarla. Y cuando encuentres esa luz, como los campos de cebada dorada de mi foto, aférrate a ella, porque te guiará a través de los días más oscuros. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.